Hola, buenas tardes alumnas y alumnos. GCA Salud les da la bienvenida a un nuevo módulo del curso de calidad y acreditación en atención primaria. Mi nombre es Cheri Zúñiga, soy enfermera matrona, directora técnica de GCA Salud y la clase que veremos hoy tiene que ver con los indicadores en salud. ¿Cuáles son los temas que veremos? Veremos el modelo de la mejora continua y el ciclo de Deming y cómo los indicadores se insertan en este modelo, la definición de los indicadores, los objetivos de la monitorización de los procesos, cuáles son los elementos que constituyen un buen indicador, los tipos de indicadores, el formato de un indicador y la metodología para la recolección de la información para construir este indicador. Y finalmente revisaremos los tips para poder tener un buen indicador y que podamos cumplir con lo que nos pide el estándar de atención abierta para el proceso de acreditación. Y finalmente revisaremos las conclusiones. Como revisamos en la primera clase, cuando hablamos de la gestión de la calidad y dijimos que habían 4 modelos de calidad y que nosotros trabajaríamos con el modelo de la mejora continua, también recordando esa clase dijimos que ese modelo se basaba en el ciclo de Deming, que tiene estas 4 etapas muy bien definidas: la etapa de planificación, en donde la institución va a plantearse cuáles van a ser los objetivos institucionales. Cada unidad podrá proponer cuáles serán los objetivos de estas unidades para el periodo que viene, entendiendo que aquí nosotros estamos hablando de objetivos que tienen que ver con la calidad y la seguridad del paciente. También en esta etapa vamos a revisar los requisitos de la calidad para cada uno de los procedimientos y de los procesos que realizamos tanto en los CEFAM, en los SECOF como en las postas, y estos van a quedar plasmados en los documentos de la institución. Y siempre para esta planificación vamos a considerar los recursos humanos y los recursos físicos estructurales con los que cuenta nuestra organización y el tipo de organización que tenemos, porque obviamente en la planificación va a influir la cultura organizacional. Ahora bien, también como revisamos en la primera clase, nosotros podríamos plantearnos como un objetivo institucional el cambio de la cultura de la organización, por ejemplo, hacia una cultura de calidad y seguridad. Después, este ciclo nos propone que pasamos a la ejecución o a la implementación de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, y para eso vamos a realizar las actividades que tenemos planificadas, a las que le hemos asignado obviamente un tiempo, también le hemos asignado un responsable y también le hemos asignado un verificador que nos permita demostrar efectivamente que nosotros hemos cumplido las actividades que hemos planificado para el cumplimiento de los objetivos. Y entonces también vamos a poner en marcha los procesos que hemos definido en los documentos institucionales con estos requisitos de calidad y de seguridad que hemos planteado. Esto se va implementando y se va desarrollando en el tiempo, es un proceso sistemático, dinámico, y que el ciclo de Deming propone en su tercera etapa que debemos controlar, que nosotros debemos monitorizar los resultados de las actividades que hemos planificado y que estamos desarrollando en la institución. Y para esto nosotros vamos a elaborar un programa de supervisión donde vamos a incluir todos los indicadores que vamos a seguir durante el año en nuestro CEFAM. Y este programa de supervisión va a estar enfocado a planificar y sistematizar este proceso de control y monitorización y dejarlo en un documento. En este programa nosotros vamos a definir los indicadores que vamos a seguir, vamos a definir los indicadores que vamos a seguir en cada una de las unidades, su periodicidad,
cuáles van a ser los instrumentos de recolección de datos. Por lo tanto, aquí vamos a mirar, ¿no es cierto?, cómo lo estamos haciendo, y para eso vamos a aplicar pautas de supervisión, pautas de auditoría, pautas de cotejo, y finalmente, según la periodicidad que hemos definido de control, vamos a consolidar nuestros resultados. Para pasar a la última etapa que nos propone este ciclo, que es la etapa de acciones de mejora, donde nosotros vamos a revisar y analizar los resultados que hemos obtenido de la monitorización de lo que nosotros estamos implementando y ejecutando en nuestros CEFAM, en nuestros SECOF y en nuestras postas. Y de esa revisión y de ese análisis de resultados vamos a desprender planes de mejora que en nuestra próxima planificación vamos a tener que incorporar como objetivos. Por lo tanto, este es un ciclo permanente que no termina nunca y que nos va a conducir a mejorar la calidad y la seguridad de nuestra institución. La clase de hoy se inserta en la tercera etapa del ciclo de Deming, que es la etapa del control y la monitorización de los resultados. Yo les preguntaba en la primera clase si la calidad se podía medir, si efectivamente nosotros podíamos objetivar la calidad. Y lo que vimos es que efectivamente la calidad nosotros la podemos medir cuando hemos definido lo que esperamos que hagamos en la institución. Es decir, cuando nosotros ya tenemos claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, es decir, hemos definido los requisitos de la calidad para cada uno de los procesos o procedimientos que desarrollamos dentro del CESFAM. En ese momento nosotros podemos decir que podemos definir y medir la calidad, es decir, la podemos controlar, porque ya estamos en la tercera etapa del ciclo de Deming. No podemos medir la calidad si nosotros no hemos pasado por las dos etapas anteriores que revisamos en la lámina que recién les explicaba. Entonces, cuando nosotros queremos medir la calidad, lo tenemos que hacer a través de una evaluación planificada y sistemática de indicadores. Es decir, los indicadores es el instrumento que nos va a permitir cuánta calidad tienen los procedimientos o los procesos que nosotros ejecutamos en nuestra institución. ¿Pero qué es un indicador? Un indicador es una medida cuantitativa, es decir, es un número que vamos a obtener y que lo vamos a utilizar para evaluar y valorar la calidad de las actividades que hacemos en la atención de nuestros pacientes. Y estos indicadores nos pueden evaluar la calidad que tenemos desde nuestras estructuras, desde nuestros procesos o desde nuestros resultados. Y esto tiene relación con lo que también revisamos y lo que decía Don Avedia, donde ponía estos tres pilares fundamentales para poder evaluar la calidad, que eran las estructuras, los procesos y los resultados. ¿Para qué nos sirven los indicadores? ¿Cuál es el sentido de que nosotros controlemos lo que estemos haciendo y obtengamos un número que nos refleje cuánta calidad tenemos en nuestra institución y en nuestros procesos y procedimientos? Primero, para medir en forma objetiva la calidad y la seguridad de la atención clínica. Para estimar el desempeño real y compararlo con los umbrales de cumplimiento o metas preestablecidos. Es decir, pasamos de la subjetividad de emitir, ¿no es cierto?, aseveraciones como no, yo creo que en las farmacias se trabaja bien, a poder, ¿no es cierto?, estimar un desempeño real y decir el 80% de las entregas de medicamentos que se realizan a los usuarios desde la farmacia es correcta, se hace según el procedimiento establecido. Y además la institución debe establecer umbrales de cumplimiento o metas, es decir, a qué es lo que va a aspirar en ese proceso, y esas metas pueden ser metas progresivas. Por ejemplo, nosotros podríamos aspirar cuando comenzamos a evaluar
la entrega de medicamentos desde la unidad de farmacia a los usuarios, podríamos pensar que queremos que el 80% de esas entregas se hagan de manera correcta, es decir, cumpliendo con todos los requisitos de la calidad que hemos preestablecido los expertos con la revisión de la bibliografía en un documento institucional que puede llamarse protocolo de dispensación de medicamentos desde la unidad de farmacia, por ejemplo. Y nosotros podemos decir, bueno, en este año, en el año 2021, nosotros vamos a esperar que el 80% de esa dispensación se haga de manera correcta, porque estamos recién empezando y estamos en un modelo de mejora continua. Y podríamos pensar que el 2021 terminaríamos, si es que nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer como institución para que eso ocurra. Vamos a capacitar al personal, vamos a escribir un documento, lo vamos a difundir a las personas de farmacia, vamos a mejorar las estructuras que nos permitan ese avance en la calidad de la dispensación de los medicamentos y eso lo vamos a ir monitorizando. Y finalmente, por ejemplo, vamos a terminar el 2021 con un 85% de cumplimiento. Entonces ya para el 2022 nuestra meta preestablecida ya no va a ser del 80%, sino que va a ser, por ejemplo, del 90%. Es decir, vamos a ir aspirando cada vez a que este proceso sea de mayor calidad y obviamente más seguro para nuestros usuarios. Al medir cómo lo estamos haciendo, al supervisar, nosotros vamos a poder identificar lo que conocemos como las desviaciones, ¿cierto?, que nos permiten investigar las causas de los incumplimientos. ¿Por qué no estamos, en el ejemplo que les ponía recién, dispensando el medicamento al usuario de manera correcta, como nosotros mismos lo establecimos en el documento? Y ahí podemos identificar causas como falta de personal, por ejemplo, en la unidad de farmacia, falta de estructura, poco espacio, no tenemos entrega de números para la dispensación, por lo tanto los pacientes se apiñan y ¿no es cierto?, se amontonan en la ventanilla para la entrega. Entonces eso nos va a permitir identificar cuáles son estas causas de incumplimiento. Y eso a la vez nos va a permitir, ¿no es cierto?, el apoyo para tomar decisiones sobre hechos reales, sobre hechos objetivos. Y esas decisiones las vamos a tomar con información real, lo que veíamos en la clase de gestión clínica, cómo la información disponible para los clínicos va a servir para la toma de decisiones. Bueno, una de las herramientas que nos entrega mucha información son los indicadores. Y son la base para orientar la mejora continua de la calidad de la institución y de la calidad asistencial. ¿Cuáles son las características de un buen indicador? Porque uno podría tener cientos de indicadores en una institución como un CESFAM, ¿ya?, para medir cada cosa que uno realiza, tanto en los procesos clínicos como en los procesos administrativos, los procesos de apoyo, los procesos estratégicos. Pero primero, un buen indicador debe ser un indicador válido, es decir, un indicador que mida lo que realmente nosotros queremos medir. En el caso del ejemplo que yo les mencionaba de un indicador donde yo esté evaluando cómo le voy a entregar los medicamentos al usuario, yo en ese indicador realmente lo que yo voy a definir para ese proceso son requisitos que la evidencia científica nos dice que deben estar presentes para una entrega de calidad, pero no voy a poder en esa misma supervisión, por ejemplo, evaluar el stock de medicamentos que tengo en mi farmacia, o no voy a poder evaluar, por ejemplo, en ese mismo momento o en esa misma pauta las condiciones de almacenamiento que tienen los medicamentos dentro de la farmacia.
porque eso corresponde a otro proceso que va a influir en la entrega, pero es un proceso que está relacionado, pero no es un procedimiento lineal en la entrega de los medicamentos. Entonces es muy importante que el indicador sea válido, que cuando yo digo el 80% de las dispensaciones de medicamentos se hacen de manera correcta, efectivamente lo que yo esté evaluando ahí sean los requisitos de la entrega de los medicamentos. Deben ser útiles, es decir, nos deben permitir iniciar un ciclo de mejora. Cuando nosotros partimos pensando en los indicadores que vamos a poner, ¿no es cierto?, en este proceso de control y monitorización, tenemos que partir siempre pensando en aquellos procesos que desde el punto de vista de la calidad y la seguridad tienen una mayor repercusión en nuestros usuarios, en la familia, en la comunidad, y procesos que sean más riesgosos para las personas, procesos que sean que abarquen un mayor número de usuarios y procesos en los que nosotros veamos que tenemos dificultades, así como expertos. Por ejemplo, si nosotros vamos a comenzar a mirar cómo está siendo el proceso de inmunizaciones en el vacunatorio, nosotros deberíamos, ¿no es cierto?, a lo mejor partir por poner un indicador donde nosotros evaluemos el manejo de la cadena de frío, por ejemplo, y evaluemos que efectivamente las vacunas del vacunatorio están cumplen con el manejo de la cadena de frío, tanto en el refrigerador central del CESFAM como podría ser en los termos que van a las postas o al SECOF, por ejemplo. Pero una vez que yo ya logré instalar el proceso de evaluación del manejo de la cadena de frío, no me puedo quedar solo ahí, o sea, todos los años repetir el mismo indicador. Tendré que poner otro indicador, en este caso un indicador que contenga el manejo de la cadena de frío, como por ejemplo, empezar a evaluar cómo se hace el procedimiento de inmunización. Y tendré que entrar a supervisar, ¿cierto?, los procedimientos de la administración de las vacunas. Desde cómo se chequea que la vacuna está cumpliendo con la cadena de frío hasta que el paciente se le entrega las indicaciones para que se vaya a su domicilio, por ejemplo. O sea, siempre el indicador me va a empujar a un ciclo de mejora continua. Debe ser relevante lo que les decía adelante, o sea, es un proceso importante para la seguridad del paciente, o estoy evaluando un proceso que es fácil de evaluar y que me va a permitir hacerlo rápido. Cuando yo pongo un indicador, no debo poner, digamos, como un elemento para elegir este o este otro indicador, la facilidad con que yo voy a obtener los datos, sino que siempre debo poner por sobre eso la relevancia que ese proceso tiene para la seguridad de nuestros pacientes. Y además debe ser confiable. Confiable en el sentido de que se han estandarizado los conceptos y todas las definiciones que nosotros vamos a medir. Es decir, todos tenemos claro cuáles son los requisitos de calidad que el personal que ejecuta el procedimiento o que ejecuta el proceso debe cumplir. Por lo tanto, debe brindar el mismo resultado en iguales circunstancias. Es decir, la evaluación del indicador no puede depender del que va a ir a supervisar, sino que debe ser confiable desde la estandarización de los conceptos y definiciones. Bien, dicho esto, siempre los indicadores deben ser fácilmente interpretables y comprensibles para los usuarios de la información. Los usuarios de la información somos nosotros, ¿cierto? Los clínicos, los administrativos, los que vamos a tomar decisiones con esa información. También para los analistas, ¿cierto? Y los que van a tomar una decisión, como dice, ¿no es cierto?, la lámina. ¿Cómo se construye un indicador? Un indicador se construye desde los eventos, ¿cierto?, que nosotros vamos a querer medir, lo que nosotros consideramos que es
lo que debe ser, lo que cumple con los requisitos de calidad, lo correcto también podríamos decir, y eso va en el numerador. Y en el denominador va toda la población expuesta, ¿no es cierto?, que serían el total de casos, el total de pacientes, el total de dispensaciones, el total de registros, por ejemplo, en cadena de frío del refrigerador. O sea, el total va en el denominador y los correctos, los que nosotros nos hemos dado cuenta que cumplen con todos los requisitos de calidad, van en el numerador. Y eso va a expresar, ¿cierto?, un resultado que se puede expresar en porcentajes o en tasas. En el estándar de atención, abierta, que es el que rige a los SFAM, la mayor parte de los indicadores que nos pide el proceso de acreditación son indicadores que se expresan en porcentajes. Las tasas son habitualmente resultados de indicadores que se utilizan en la vigilancia epidemiológica de las guías. Y estos son indicadores que son llevados, ¿no es cierto?, por los prestadores de atención cerrada, por ejemplo, los hospitales o las clínicas. Tenemos distintos tipos de indicadores. Tenemos los indicadores de estructura, los indicadores de proceso y los indicadores de resultado. El indicador de estructura es un indicador que mide el nivel de la organización en cuanto a equipamiento, espacios físicos, existencia de manuales, y nos va a permitir monitorear si los recursos que tenemos en la institución, que tenemos nuestros CEFAM, están organizados y disponibles para otorgar una buena atención. Así como veíamos que decía don Abedian, el padre de la calidad, que la estructura es el cimiento de la calidad porque, digamos, es lo que yo necesito básico para poder ejecutar mis procedimientos y para poder ejecutar mis procesos. Entonces el indicador de estructura va a reflejar a través de un número, de una medición, si esa estructura está o no está disponible. La estructura es la parte más estable de la organización, va a cambiar poco, por lo tanto los indicadores de estructura son indicadores que tienen pocas modificaciones. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el indicador de estructura respecto a recurso humano en la farmacia, yo voy a decir que lo que yo espero, ¿cierto?, es que existan por ejemplo, 2 TENS y un químico en la farmacia, y efectivamente existen 3. Entonces yo cumplo con el 100% de mi indicador de estructura de funcionario de recursos humanos en farmacia. Y eso se puede mantener por años, ¿ya? Que yo requiero 3 y tengo 3. Entonces es muy estable. Y la evaluación es muy rápida. Es fácil, ¿cierto? Porque no tengo más que muchas veces contar y me demoro muy poco en saber si está o no está disponible, ¿ya? Ahora bien, la estructura más perfecta no garantiza la calidad de la organización o no garantiza la calidad de un proceso. Y eso también lo revisamos en la primera clase porque dijimos que la estructura nos va a aportar aproximadamente el 30%, nos va a garantizar aproximadamente el 30% del proceso. El resto del proceso va a ser garantizado por definir cómo lo vamos a realizar. Es decir, tenemos la estructura, pero ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese cómo lo vamos a hacer es el que nos va a dar un mayor peso a la calidad del proceso. Por ejemplo, nosotros vamos a mirar fichas vamos a revisar fichas de atenciones de urgencia, vamos a auditar fichas de atenciones de urgencia que queremos que tengan como estructura, ¿cierto?, el registro de la atención de urgencia, que es el DAO. Entonces nosotros decimos vamos a evaluar 100 atenciones de urgencia
que las tendríamos en el denominador, 100 fichas de urgencia, y de esas 100 fichas de urgencia, ¿cuántas de esas fichas de urgencia tienen el DAO? Es decir, tienen la estructura. Y podríamos definir que 95 las tienen, ¿ya? Ahora bien, nosotros vamos a mirar solo si la tienen. Otra cosa es que el DAO esté completo, que sea legible, que tenga todos los requisitos que hemos definido como registro, que tenga los datos del paciente, que tenga los signos vitales, que tenga una anamnesis, que tenga un examen físico si corresponde, que tenga registrado todos los procedimientos indicados por el médico que teníamos que hacer en la atención de urgencia, que tenga las indicaciones que el médico le va a entregar al usuario y que además esté registrado que se le entregó este registro al usuario. Eso es otra cosa. O sea, una cosa es que yo tenga el DAO y lo haya hecho, y otra cosa es que lo haya hecho bien. El solo hecho de que yo lo haya registrado y haya hecho, digamos, el registro es una estructura. El que yo lo haya hecho completo, legible, que se lo haya entregado al usuario, forma parte de un indicador de proceso que es el que vamos a ver a continuación. El indicador de proceso focaliza cómo vamos a entregar la atención, mide si todos los pasos de un proceso se hicieron de forma correcta y, ¿no es cierto?, siempre el indicador de calidad de un proceso va a estar vinculado a un resultado. Todos los procesos son considerados como una serie de actividades que son interrelacionadas y que tienen un determinado objetivo, por lo que estos indicadores miden las actividades y tareas en diversas fases del proceso asistencial. Lo vimos, lo hemos estado hablando en las clases, ¿cierto? Que, por ejemplo, para que el proceso de registro, por ejemplo, de la mantención de la cadena de frío de las vacunas se cumpla, tenemos que hacerle un mantenimiento preventivo al refrigerador, por ejemplo, que ese es otro proceso que va en la parte del mantenimiento preventivo del equipamiento, pero se relaciona, ¿ya? También podríamos decir que para que efectivamente ese proceso sea correcto, la TENS que va a hacer los registros debe tener una capacitación. Entonces ahí empezamos a ver el proceso de capacitación de la institución y que efectivamente cuando ingrese una funcionaria nueva o una funcionaria vaya a vacunatorio después de mucho tiempo, va a tener que hacer un programa de orientación donde se le van a capacitar los procedimientos que se realizan en vacunatorio. Y eso va a tener un impacto en, obviamente, el proceso de el registro correcto de la cadena de frío. Porque podría estar registrada la cadena de frío, pero se podría haber hecho mal. Aquí les puse un ejemplo de un indicador de proceso. Por ejemplo, el cumplimiento de los 6 correctos en la administración de medicamentos endovenosos en el SAPU. Entonces, yo quiero evaluar si efectivamente las enfermeras, cuando administran los medicamentos endovenosos en el SAPU, siendo que es un proceso de alto riesgo, lo vamos a ver en la clase de eventos adversos, efectivamente cumple con los 6 correctos. Y para eso, primero, tengo que definir y planificar en un documento cuáles van a ser los requisitos de calidad. Nos tenemos que poner de acuerdo las enfermeras, los médicos, ¿no es cierto?, con los TENS, con el químico, para ver cómo vamos a administrar los medicamentos, cómo va a ser ese procedimiento, ese proceso y el procedimiento de administración. Y una vez que lo hemos definido como institución, como CESFAM, como red, por ejemplo, de Departamento de Salud, y lo hemos implementado, el protocolo o el procedimiento o el manual de procedimientos de enfermería se ha difundido a las enfermeras, se conoce, nosotros lo vamos a comenzar a monitorizar y hacemos este indicador. Entonces este indicador nos dice que en el numerador vamos a poner el número de procedimientos de administraciones de medicamentos endovenosos que cumplen con los 6 correctos según el protocolo, y en el denominador vamos a poner el total de procedimientos de administraciones de medicamentos endovenosos supervisados en el periodo. Es decir, de todos los que supervisamos, por ejemplo, en el trimestre, ¿cuántos cumplieron
con en la administración de medicamentos, cuántos cumplieron con los 6 correctos, según los requisitos que nosotros mismos nos dimos como CESFAM. Los indicadores de resultado miden la efectividad de la atención, el grado con que la atención es otorgada al usuario y produce el efecto deseado, y también nos permite este indicador poder detectar los eventos adversos, por ejemplo. Entonces, es un indicador muy utilizado cuando nosotros queremos hacer vigilancia de eventos centinela o eventos adversos de nuestra institución. Son fáciles de medir los indicadores de resultados y por un tiempo fueron los más utilizados en el sistema de salud, pero los indicadores que nosotros vamos a proponer y vamos a fomentar en la evaluación de indicadores dentro de nuestra institución para la gestión de la calidad son los indicadores de proceso. Porque los indicadores del proceso, como dijimos, son los que tienen un mayor impacto en la calidad del proceso y en la seguridad del proceso. Y también en estos indicadores de proceso nosotros podríamos incluir alguna estructura, ¿ya? Dentro de los requisitos, por ejemplo, para que el proceso se cumpla o los pasos del proceso. Aquí les puse un indicador de resultado. Supongamos que nosotros queremos evaluar, hacer vigilancia de los eventos adversos que hay en la unidad de rehabilitación kinésica, y los kinesiólogos proponen que quieren evaluar anualmente las personas que tienen quemaduras en la piel por el tratamiento de luz infrarroja. Entonces se pone este indicador, que es el número de pacientes con quemaduras por luz infrarroja en rehabilitación kinésica atendidos en un mes, partido por el número total de pacientes atendidos en rehabilitación kinésica en los que se aplica luz infrarroja. Y este indicador, cuando uno mira eventos adversos, siempre debe tender a que el resultado sea 0, o sea, que no haya ningún paciente que se haya quemado por luz infrarroja. Puedo medir la aplicación correcta de un protocolo, de un procedimiento o de un proceso cuando yo lo he definido. ¿Qué creen ustedes? La respuesta es sí, puedo medirlo. Si yo he definido los requisitos de calidad, puedo definir la aplicación correcta y la puedo definir aplicando instrumentos de recolección de datos para ver si efectivamente los funcionarios, los miembros del equipo de salud, los trabajadores, están haciendo las cosas de manera correcta como la hemos definido que la vamos a hacer en la institución. Y así, la respuesta es sí, ¿no es cierto?, a través de la aplicación de un instrumento que puede ser una pauta de supervisión, una pauta de auditoría, una pauta de chequeo o una encuesta. Le llamamos pauta de supervisión a las pautas donde nosotros hacemos la supervisión de manera directa, es decir, a través de la observación. Vamos a la unidad y vemos cómo el funcionario realiza el procedimiento. Por ejemplo, cuando nos supervisan la higienización de manos, nos están mirando cómo nos higienizamos las manos. En ese momento están capturando la información y la traspasan a una pauta. Esa es una pauta de supervisión. Las pautas de auditoría son las pautas que se realizan a registros. Por ejemplo, nosotros queremos ver, en el ejemplo que les mencionaba en unas láminas anteriores, si el DAU, ¿cierto? El registro del dato de la atención de urgencia fue realizado de manera completa. Entonces nosotros elegimos una cantidad de DAU de un periodo y vamos a auditarlos. Si el médico registró lo que tenía que registrar, si la TENS registró los datos administrativos y los datos clínicos que le correspondía, si el enfermero o enfermera registró lo que le correspondía, y hacemos una auditoría al registro. Y esa auditoría nosotros la vamos, ¿no es cierto?, plasmando en una pauta, y esa pauta es la pauta de auditoría. Las pautas de chequeo son las pautas que se aplican en el desarrollo de un procedimiento, pero se aplican por el mismo que lo hace, es la que nosotros conocemos como checklist. Y son pautas que se utilizan mucho en procedimientos de alto riesgo.
donde el que va a ejecutar el procedimiento se va chequeando y va registrando en una pauta que está cumpliendo todos los requisitos de calidad y de seguridad que tiene ese procedimiento. Por ejemplo, hoy día se aplican en pabellón quirúrgico, ¿ya? Que es la famosa lista de chequeo quirúrgico o la lista de verificación quirúrgica, donde el mismo equipo, en el momento en que el paciente va pasando por pabellón, desde que ingresa hasta que el paciente está dentro de pabellón y terminamos con el conteo del material, el equipo va chequeando cada paso y lo va registrando en una pauta. Y esas son las pautas de chequeo. Se aplican también en los centros imagenológicos o las unidades de imagenología de las instituciones cuando vamos a aplicar un medio de contraste, por ejemplo. Y necesitamos saber también chequear requisitos de calidad, porque si uno de esos no se cumple, podría el paciente tener un shock anafiláctico, por ejemplo, y morir, ¿ya? Esas son las pautas de chequeo o checklist que nosotros también conocemos. Y las encuestas, que también es un instrumento que nos podría permitir generar un indicador, ¿cierto? Y que es un instrumento que se aplica a un grupo de personas, que siempre debe tener una marcha blanca para validarlo, que cada pregunta de la encuesta debe tener una validación también científica de por qué estoy poniendo esa pregunta, y nos puede también entregar información, ¿ya? Esos son como los instrumentos que nosotros más conocemos en la parte de salud. Es importante considerar que cuando nos van a revisar los indicadores en el proceso de acreditación, el evaluador siempre va a revisar que los criterios que componen las pautas, es decir, lo que nosotros vamos a mirar que está haciendo el trabajador, lo que vamos a mirar que está haciendo el kinesiólogo, lo que está ejecutando la enfermera, el TENS, el auxiliar de servicio, el administrativo, a través de un instrumento, esos criterios que nosotros vamos a ver si se cumplen o no se cumplen, deben estar descritos en los documentos institucionales. Yo no puedo pedirle a mi equipo, a los funcionarios, a los profesionales, a los técnicos, algo que la institución previamente no haya definido cómo quiere que se haga. ¿Ya? Entonces eso es súper importante, y eso que yo defino que quiero que se haga de tal manera es lo que yo debo chequear en la supervisión o en el control del procedimiento, en mi tercera etapa del ciclo de Deming. Yo les señalaba que cuando uno hace las monitorizaciones, uno genera metas preestablecidas a lo que aspira el proceso a cumplir, a qué número queremos llegar, por ejemplo, el 95% de cumplimiento de la administración de medicamentos en que se cumplan los 6 correctos. Esas metas nosotros las conocemos como umbrales. El umbral es un valor de referencia para gatillar el análisis o el plan de intervención. Es decir, si yo no llego al umbral o a la meta preestablecida, en mi análisis voy a tener que generar un plan de mejora. La RAE dice que el umbral es el valor mínimo de una magnitud a partir de la cual se produce un efecto determinado. Entonces nosotros, todo lo que no se cumpla, ¿no es cierto?, los indicadores que no cumplan el umbral, debemos hacer un análisis de cuáles son las causas que están determinando ese incumplimiento. Uno puede fijar el indicador tomando como referencia datos de la bibliografía, o también, como les mencionaba en un ejemplo, puede plantearse como estrategia un cumplimiento progresivo de un indicador. Partir un año con un indicador de un umbral de un 80, el otro año, si llegamos al 80, subir al 90, el otro año subir al 95, hasta llegar a un cumplimiento del 100%. Uno no debiera trabajar cuando está hablando de seguridad clínica con indicadores menores al 80%. Eso también es importante, porque
ya un indicador, un proceso que se cumpla en menos del 80% está generando un riesgo importante para los usuarios. Bien, acá tenemos el formato de un indicador donde tenemos el nombre del indicador, que en este caso el ejemplo que yo les puse es un indicador de farmacia, por ejemplo, que dice porcentaje de cumplimiento de la dispensación correcta de medicamentos a los usuarios desde la farmacia del CESFAM. El nombre del indicador a todos, aunque no seamos químicos farmacéuticos ni TENS de farmacia, nos deja claro lo que quieren medir en la farmacia, ¿cierto? Que es la dispensación correcta de medicamentos a los usuarios. Y ellos lo van a hacer a través de un indicador que tiene la siguiente fórmula. En el numerador, ellos tienen el número de dispensaciones de medicamentos a los usuarios desde la unidad de farmacia del CESFAM que cumple con el protocolo en el trimestre. El protocolo es el documento donde están los requisitos de la calidad de la dispensación, partido por el total de dispensaciones de medicamentos a los usuarios desde la unidad de farmacia del CESFAM supervisados en el trimestre. Y aquí más adelante vamos a ver, ¿no es cierto?, que en este caso ellos tomaron la decisión de tomar una muestra de dispensaciones donde van a supervisar a los TENS que van a estar entregándole los medicamentos a los usuarios. Este tipo de indicadores de proceso, porque vamos a mirar los pasos, los requisitos de calidad establecidos para una dispensación correcta, propone este prestador que la periodicidad sea trimestral, es decir, cada 3 meses vamos a sacar un control, un resultado de cómo estamos haciendo las dispensaciones de medicamentos a los usuarios. Las fuentes de información, vamos a tener una fuente de información primaria que son las pautas de supervisión, que las debemos dejar, ¿no es cierto?, debemos guardarlas porque van a ser nuestra evidencia de que efectivamente hicimos las supervisiones y que no inventamos esos resultados. Estas pautas de supervisión se pueden hacer de manera electrónica, es decir, yo puedo hacer una pauta en una planilla Excel, por ejemplo, y imprimir esa planilla y tener varias supervisiones en una sola hoja, por ejemplo, toda mi semana en una sola hoja. Y también voy a tener que poder llegar al registro de dispensación de medicamentos en la ficha clínica. Eso quiere decir que en la pauta yo voy a tener que poner el RUT del usuario y la fecha en que yo le dispensé el medicamento, lo que me va a permitir, por ejemplo, ir a la ficha de Rayen, ir a esa fecha y ver que efectivamente ese día ese usuario le fue dispensado un medicamento. ¿Ya? Esas son fuentes primarias en el fondo que me permiten evidenciar que yo estoy mostrando resultados sobre hechos reales. Y las fuentes secundarias son las fuentes que me permiten la consolidación de los resultados, y eso lo podemos hacer en una planilla Excel de vaciamiento de datos, por ejemplo, o a veces los prestadores, la misma pauta es una planilla Excel, entonces no necesitan vaciar los datos porque lo hacen en una misma planilla Excel. Algunos prestadores que llevan más años en estos procesos de supervisión, la planilla Excel la tienen en el celular, entonces ni siquiera hacen un traspaso de datos. Pero siempre la fuente secundaria va a ser el informe de resultados del indicador, donde voy a consolidar los resultados para ver cuántos están en el numerador, es decir, cuántas dispensaciones fueron correctamente realizadas con todos los requisitos de calidad, y el total de dispensaciones de mi muestra, y eso me va a arrojar el resultado del indicador. También nosotros en el formato podemos registrar la metodología en el mismo formato del indicador, y ahí vamos a contar cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso nos dice este prestador que ellos van a tomar una muestra del total de dispensaciones de medicamentos a los usuarios que se hace desde la unidad de farmacia del CESFAM, que para esto van a utilizar la calculadora de la Superintendencia de Salud, que es un instrumento que la Superintendencia pone a disposición para el proceso de acreditación, que van a utilizarla en el escenario 1, y para eso van a poner dentro de los datos el total de dispensaciones del trimestre anterior con un umbral de cumplimiento de un 80% y un margen de error de un 10%. Y que la supervisión se va a hacer según oportunidad, es decir, el químico va a ir a aplicar la pauta cuando tenga tiempo y cuando pueda, siempre y cuando cumpla cada semana un número de supervisiones obtenidas por un muestreo sistemático del total de la muestra, ¿ya?
Y el umbral de cumplimiento que se propone es del 80% y el responsable va a ser el químico farmacéutico, que va a tener que enviar todos los trimestres estos resultados a la unidad de calidad, y además va a tener que guardar estas pautas de supervisión, estos informes de resultados, que yo les aconsejo que siempre sea de manera digital. Eso es súper bueno, y lo vamos a revisar la próxima clase cuando veamos cómo se construye un programa de supervisión. Aquí tenemos ejemplos de indicadores. Por ejemplo, la aplicación de los 5 o 6 correctos previo a la administración de vacuna, que sería un indicador de proceso. La presencia de mantenimiento preventivo, que sería un indicador de estructura. O sea, ¿se le ha hecho el mantenimiento preventivo? Sí, aquí tenía que venir a hacerle al autoclave mantenimiento semestral, y aquí hay 2 reportes de mantenimiento. Ahora, ese indicador se convierte en un indicador de proceso si yo audito esos reportes del servicio técnico, los audito según los requisitos de calidad que yo definí en mi programa de mantenimiento. Por ejemplo, veo si vinieron en la fecha indicada y no vinieron 3 meses después. Reviso si efectivamente el reporte contiene todos los elementos de mantención que yo definí en mi programa de mantención. Reviso, por ejemplo, que el mantenimiento fue firmado por el técnico, por lo tanto que se haga alguien cargo de eso. Y también reviso, por ejemplo, que se le haya entregado el equipo con las observaciones que tenía a la persona encargada de recibir el mantenimiento preventivo. Entonces ahí, por ejemplo, ese indicador se podría convertir en un indicador de proceso. Pero si yo solo veo que estén los 2 reportes en una carpeta, es un es un indicador de estructura. La adherencia a la higienización de manos es un indicador de proceso, porque yo voy a ver, ¿no es cierto? Puedo ver en este indicador técnica, o puedo ver en este indicador cumplimiento de los 5 momentos. Instalación de vía venosa periférica según procedimiento sería un indicador de proceso. La identificación correcta del paciente, por ejemplo, también sería un indicador de proceso. La caída de un paciente con daño, por ejemplo, pacientes que se caigan en rehabilitación kinésica por estar haciendo un ejercicio, por ejemplo, sería un indicador de resultado. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que los indicadores de resultados generalmente reflejan eventos adversos? Para evaluar y tener un indicador es muy importante la metodología de la recolección de datos, porque los datos son los que me van a indicar cómo estamos haciendo las cosas. Por lo tanto, cómo yo recolecto esos datos es súper importante para la confiabilidad de los resultados. Sin ser este un estudio de investigación, los indicadores no forman parte de estudio de investigación, pero deben tener sí una mínima rigurosidad metodológica. Bien, lo primero que debemos definir cuando comenzamos a medir un indicador, tomar la decisión si vamos a medir todos los casos o vamos a tomar una muestra de los casos. O sea, vamos a medir todas las supervisiones que se hacen en el día, en el mes, en el trimestre de medicamentos, de la dispensación de medicamentos, o vamos a tomar una muestra del total, que era lo que nos proponía en el ejemplo del formato anterior del indicador un prestador. Ellos decían que iban a tomar una muestra del total de las dispensaciones del trimestre. ¿Cuándo podría ser razonable medir el total de los casos? Cuando los casos son fácilmente accesibles y se pueden procesar sin necesidad de digitarlos o codificarlos y están en una base de datos informática, o cuando los casos son pocos. ¿Cuándo podría ser razonable tomar una muestra? Cuando sea mucho trabajo o utilizar la totalidad de casos y podemos tener una metodología que nos permita obtener conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de una parte de ella. Es decir, cuando uno va a tomar una muestra tiene que mirar muy bien el proceso que tiene, el recurso humano que tiene, la organización que tiene, y ahí elegir cuál es la metodología para poder tomar la muestra que más va a representar la realidad, ¿ya?
¿Cuál es la metodología elegida para tomar una muestra? La primera y la más, digamos, correcta es hacerlo a través del cálculo de un tamaño muestral, que para eso nosotros utilizamos la calculadora de la Superintendencia de Salud, y la otra es a través de la prevalencia, que es cuando utilizamos, miramos todos los casos que se producen en un día, ¿ya? También es importante mencionar que cuando nosotros decidimos tomar una muestra utilizando la calculadora de la Superintendencia de Salud, esta es una muestra que vamos a considerar una muestra estadística que va a tener un tamaño que nos va a dar esta calculadora al cual nosotros le tenemos que aportar información. En este caso, cuál es el porcentaje de cumplimiento del indicador, que es el que hemos señalado en el formato. En el ejemplo anterior era el 80%, entonces ese 80% es el que tenemos que poner en la calculadora. Y el porcentaje de error, que en el caso del ejemplo decíamos un 10%. El índice de confianza no lo tenemos que poner nosotros porque la calculadora está hecha para un índice de confianza del 90-95%. Y la representatividad de la muestra se obtiene a través de un muestreo sistemático o un muestreo aleatorio. El muestreo sistemático es cuando yo cada tanto intervalo elijo un caso, ¿ya? Y el muestreo aleatorio es cuando yo tengo los casos enumerados y los puedo poner en una tómbola, ¿cierto? Y elegir aleatoriamente distintos casos, pero para eso los casos deben estar enumerados. Hay distintos programas en la web que me permiten hacer muestreo aleatorio. El más utilizado es el Randomizer, y también yo puedo hacer muestreo aleatorio a través de Excel, que también tiene una función para hacer muestreo aleatorio. El tamaño muestral, aquí les dejo el link para que ustedes puedan ir a la calculadora de la Superintendencia, la revisen, la miren, y cuando hagamos el foro vamos a ver algunos ejemplos que les van a permitir, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la calculadora y vamos a jugar un poquito con ella para que la conozcan. Y ahí les pongo también los lugares donde nosotros podemos ir a mirar cómo aleatorizar una muestra. Importante que la muestra sea representativa porque nos va a permitir ver lo acontecido durante todo el periodo que se pretende evaluar, y esto nos va a dar la calidad promedio de las atenciones prestadas durante ese periodo, durante el trimestre, durante el mes, durante el semestre. Idealmente, ¿no es cierto?, para que se cumpla la representatividad de la muestra, lo ideal es que tomemos una muestra con la calculadora, que hagamos una elección de la muestra a través de un muestreo aleatorio sistemático. Bien, entonces como conclusión de la clase de hoy podemos decir que el gestionar con el modelo de la mejora continua nos obliga a generar indicadores, que los indicadores se ubican en la etapa de control y monitorización del ciclo de Deming, que los indicadores son fundamentales para generar mejora continua en la organización, que los indicadores nos entregan información de cómo estamos haciendo los procedimientos o procesos, y que estos indicadores son los indicadores de proceso, y que los indicadores son solo un instrumento, no son un fin en sí mismo, porque lo importante para generar la mejora continua es lo que hacemos con los resultados. Bien, me imagino que hay muchas preguntas. Espero que las preguntas las podamos aclarar en el foro. Importante decirles que no se estresen porque digamos, aprender a hacer indicadores se aprende haciéndolos. Este es una clase, es una materia un poquito dura. Tampoco toda la institución tiene que saber hacer los indicadores. O sea, nosotros podemos participar en conjunto todos para poder ver cuál es el indicador que vamos a seguir. Después podemos hacer en grupo el análisis de los resultados, pero la idea es que un grupo de personas, sobre todo los que forman parte de la unidad de calidad, sí sepan construir un buen indicador y construir pautas correctas. Así que les agradezco, muchas gracias por haber revisado el video, y tenemos en la próxima clase, la clase del programa de supervisión, donde vamos a hablar un poquito más de cómo construir el programa, y ahí les voy a hablar un poquito más de
les voy a hablar sobre los instrumentos, cómo hacer una pauta de supervisión. Así que nos vemos en el foro. Gracias.